Mi hermana dio un discurso en mi boda, riéndose mientras decía, mi hermana solo se casa por dinero, ha estado persiguiendo hombres ricos desde la universidad. Los invitados se rieron. Nuestra madre incluso levantó su copa y dijo, felicidades, caza fortunas. Pero entonces, mi novio se levantó lentamente. ¿Es eso realmente cierto? Señaló la pantalla y dijo, miren esto. La habitación se quedó en silencio. La tarde llegó temprano en un día de invierno en Boston. Una ligera nevada había comenzado a caer sobre las calles visibles desde las ventanas del edificio de oficinas. Caroline Miller estaba de pie junto a la ventana, contemplando la vista distante de su ciudad natal. Había pasado mucho tiempo desde que dejó la ciudad, pero después de su éxito en Chicago, había regresado a Boston temporalmente. Señora Miller, el informe final está listo. Al sonido de la voz de su joven colega, Caroline se giró y le dio una sonrisa profesional. Gracias, Jason. Lo revisaré antes de la presentación final de mañana. Su voz transmitía confianza y compostura, nacida de años de experiencia como analista financiera. Caroline sobresalía en la lectura de las historias detrás de los números. Era su talento natural. De camino de regreso a su lujoso apartamento después de salir de la oficina, sonó el teléfono celular de Caroline. La palabra madre apareció en la pantalla, y después de un momento de vacilación, respondió. Hola, mamá. Cari, ¿dónde estás ahora? Hice una reservación para cenar con Brenda. No hemos tenido una conversación adecuada contigo últimamente. La voz de Eleanor tenía su ligereza habitual. Lo siento, mamá, no puedo hoy. Tengo una presentación importante mañana. ¿Trabajo otra vez? La decepción se mezclaba claramente con la voz de Eleanor. Siempre es trabajo, trabajo, trabajo contigo. ¿Tienes alguna idea de cuánto quiere Brenda verte? Caroline cerró los ojos y respiró hondo. De acuerdo, ¿qué tal mañana por la noche? Puedo hacer tiempo después de mi presentación. Después de colgar, Caroline miró por la ventana del taxi. La incomodidad que sentía cada vez que regresaba a Boston tenía que ver con sus relaciones familiares. Su hermana, Brenda, era la luz del sol de la familia, disfrutando del afecto de su madre. Caroline, descrita como demasiado responsable y aburrida, vivía en un mundo completamente diferente al de su hermana sociable, que llevaba un estilo de vida llamativo. A pesar de ser hermanas, especialmente desde la universidad, Caroline había sido continuamente etiquetada como adicta al trabajo por su familia. Desde que comenzó a trabajar en Chicago, esa distancia se había vuelto aún mayor. No era solo distancia física. De vuelta en su apartamento, Caroline contempló la vista nocturna desde la gran ventana de la sala de estar. Había evidencia de su alegría reciente, un anillo de compromiso brillaba en el dedo anular de su mano izquierda. Conocer a Michael Hudson había cambiado su vida. Se habían conocido hace un año cuando fue asignada para asesorar a la empresa de fabricación de muebles de larga tradición de su familia, Hudson Furniture. Esta empresa, con más de 100 años de historia, se enfrentaba a una crisis debido a la reciente recesión económica. Mientras analizaba la situación financiera de la empresa, Caroline también se interesó profundamente en su historia y en las vidas de sus empleados. Donde un consultor normal habría sugerido reducciones de personal y ventas de activos, Caroline era diferente. Propuso estrategias innovadoras que preservaban los valores tradicionales de la empresa a la vez que se adaptaban a las necesidades modernas. Ella vertió su corazón en este trabajo sin decírselo a nadie. Michael quedó profundamente impresionado por su enfoque de ver las vidas de las personas más allá de los números. Su relación, que comenzó como socios comerciales, finalmente floreció en amor. Michael amaba su inteligencia y bondad, mientras que Caroline quedó cautivada por su sinceridad y pasión. Cuando se enteraron del compromiso, las reacciones de su madre y su hermana fueron inesperadas. Michael Hudson, de esa empresa de muebles. Una luz calculadora apareció en los ojos de su madre. Bueno, Cari, finalmente has pescado un pez gordo. Bien hecho. La voz de Brenda tenía un tono sarcástico. Siempre has hecho inversiones sensatas, sin embargo. Dolida por estas palabras, Caroline no dijo nada. Sabía que no entenderían que el valor de Michael para ella no tenía nada que ver con la riqueza de su familia. En la tranquilidad de su apartamento,
Caroline pensó mientras revisaba los materiales para la presentación de mañana. A medida que avanzaban los preparativos de la boda, se sentía incómoda con la actitud de su familia, especialmente su hermana Brenda, que seguía haciendo preguntas extrañas, mientras que su madre Eleanor confirmaba repetidamente, ¿de verdad amas a Michael? Cerró los materiales y se quedó de pie junto a la ventana. Algunas estrellas titilaban en el cielo distante. Caroline respiró hondo para calmarse. Mañana era un día importante, una presentación a los clientes y una cena con su familia por la noche. Su teléfono celular sonó, mostrando el nombre de Michael. Una sonrisa natural se extendió por el rostro de Caroline. Las conversaciones con él eran lo único que le daba verdadera paz en esta ciudad. ¿Qué te parece esto? Caroline sonrió al arreglo floral que le mostró la planificadora de bodas. La elegante combinación de rosas blancas y aliento de bebé se acercaba a lo que había imaginado. Es encantador. Vamos con esto. Los preparativos para la boda, ahora a solo 2 meses de distancia, avanzaban constantemente. La ceremonia, en una finca histórica en los suburbios de Boston, fue una sugerencia de Michael. El jardín, transmitido a través de generaciones de su familia, estaría adornado con hermosas flores cuando llegara la primavera. Después de separarse de la planificadora de bodas, Caroline se dirigió a reunirse con su madre. Eleanor Miller había mostrado más interés que nunca en la boda de su hija, sin embargo, no era un interés agradable. Al entrar en el restaurante de lujo, encontró a su madre ya sentada. Brenda también estaba allí al lado de Eleanor. Las dos parecían haber estado en una profunda conversación antes de que llegara Caroline y se detuvieron abruptamente cuando ella se acercó. «Cari, llegas tarde», dijo Eleanor, besando la mejilla de su hija. «¿Ya has decidido tu vestido de novia?» «Sí, fui a una prueba la semana pasada», respondió Caroline mientras se sentaba. «Es un diseño simple y elegante». ¿Simple? Brenda frunció el ceño. «No deberías elegir algo más extravagante, como la novia de la familia Hudson, para cumplir con sus expectativas». Caroline se quedó momentáneamente sin palabras. «A Michael le gustó mi vestido». «Eres tan afortunada», interrumpió su madre, «de ser elegida por un hombre como Michael». «¿Cuánto vale su familia, mamá?» Caroline bajó la voz. «Michael y yo nos amamos. El dinero no tiene nada que ver con eso». Eleanor y Brenda intercambiaron miradas significativas. «Por supuesto, Cari», dijo Eleanor, tomando la mano de su hija, «pero ¿de verdad amas a Michael?» Esta era una pregunta que su madre había estado repitiendo recientemente. La hacía con el mismo tono cada vez, como si estuviera comprobando. «Te lo he dicho muchas veces, por supuesto que lo amo», respondió Caroline, reprimiendo su irritación. «Pero hermana, siempre hablas de trabajo, ¿no?», dijo Brenda, inclinando su copa de vino. «¿Qué puesto conseguirás en la empresa de Michael? ¿Te unirás a la administración?» «No hemos discutido eso. Tengo mi trabajo en Chicago». «¿Qué? No planeas vivir separada después del matrimonio, ¿verdad?» Brenda fingió sorpresa. «¿Cuál es el punto del matrimonio entonces?» Caroline respiró hondo. «Todavía lo estamos discutiendo. Michael está apegado a Boston, y su empresa está aquí. Tampoco puedo renunciar fácilmente a mi carrera en Chicago. Pero al final, seguirás sus deseos, ¿no?» Su madre sonrió significativamente. «Ese es tu deber como esposa de la familia Hudson». Caroline perdió las ganas de discutir. «Caroline, ¿podrías echarle un vistazo a esto?» Al visitar la oficina de Michael, Caroline miró los documentos que le extendió. Era un nuevo plan de negocios para Hudson Furniture. La propuesta de Michael, mantener las técnicas tradicionales de fabricación de muebles e incorporar diseños más contemporáneos y materiales respetuosos con el medio ambiente. «Esto es increíble, Michael. Será una gran transformación. Todo es gracias a tu consejo». Michael le tomó la mano. «Estoy tan feliz de que podamos construir el futuro de la empresa juntos». Al mirar sus ojos sinceros, Caroline podía olvidar las conversaciones desagradables con su familia. Michael respetaba sus opiniones y valoraba mucho sus talentos. Una cosa más sobre la boda. La expresión de Michael se volvió un tanto misteriosa. «Estoy preparando una sorpresa. Lo siento, no puedo mostrártela todavía».
¿Una sorpresa? Caroline inclinó la cabeza. ¿No puedes darme una pista entonces? Entonces no sería una sorpresa, se rió Michael. Pero puedo decirte una cosa, quiero que la gente te conozca mejor, especialmente tu familia. Caroline se sintió desconcertada. ¿Mi familia? Estoy un poco preocupado por cómo te ven, dijo Michael en voz baja. Por lo que me has contado, no parecen entender a la verdadera tú. Sí, admitió Caroline en voz baja, pero ese ha sido el caso durante mucho tiempo. Estoy acostumbrada a ello. No deberías tener que acostumbrarte a ello, dijo Michael suave pero firmemente. Mereces más reconocimiento. Las palabras de Michael permanecieron en el corazón de Caroline incluso después de que dejó su oficina. La noche antes de la boda, Caroline estaba revisando los preparativos finales en una habitación de hotel. El horario de mañana, la lista de invitados, la distribución de los asientos, todo parecía perfecto, pero la ansiedad se arremolinaba dentro de ella. Unos días antes, había escuchado accidentalmente la conversación telefónica descuidada de Brenda. Mañana será divertido, la voz de su hermana tenía un tono malicioso. No puedo esperar a ver la cara de Cari cuando todos se den cuenta de que solo está detrás del dinero de Michael. Incluso ahora, recordar esas palabras dolía. Caroline había sufrido los malentendidos de su familia durante años. Había seguido una carrera en finanzas no porque quisiera el dinero en sí, sino porque encontraba alegría en desentrañar las historias detrás de los números. Y amaba a Michael no por su riqueza, sino por su bondad, sinceridad y su reconocimiento de su valor. El teléfono sonó con el nombre de Michael en la pantalla. ¿Nerviosa? Su voz era cálida y tranquilizadora. Un poco, respondió Caroline honestamente. Mañana será el mejor día, dijo Michael, y todo se aclarará. ¿Qué se aclarará? Será el día en que todos sepan qué persona maravillosa eres. Las palabras de Michael permanecieron con Caroline incluso después de que colgó. Parecía estar planeando algo especial. A pesar de los sentimientos encontrados de ansiedad y anticipación, resolvió concentrarse en la feliz ocasión de mañana. Pasara lo que pasase, mañana sería el día de Michael y de ella. Ni siquiera los malentendidos de su familia podrían quitarle esa alegría. La luz del sol primaveral abrazó suavemente la finca histórica en los suburbios de Boston. Se había instalado una carpa blanca en el jardín, con candelabros de cristal que proyectaban una luz suave. Al escuchar la llegada de la novia, los invitados se volvieron con rostros expectantes. Caroline caminó por el pasillo esparcido con pétalos de rosa, con la mano apoyada en el brazo de su padre. Su vestido era sencillo pero elegante, con delicados patrones de encaje que brillaban a la luz del sol. Al final del pasillo, Michael la esperaba. Sus ojos contenían un profundo afecto, y su mirada era cálida mientras miraba a Caroline. La ceremonia fue solemne y conmovedora. Después de intercambiar votos, los recién casados se dirigieron al salón de recepción en medio de las bendiciones de sus invitados. En el salón elaboradamente decorado, el champán fluía, y la risa resonaba por todas partes. Caroline sintió verdadera felicidad por primera vez en su vida. La mano de Michael sostenía firmemente la suya, su calor le daba tranquilidad. Cuando la celebración alcanzó su punto máximo, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Ahora nos gustaría escuchar un discurso de la hermana de la novia, Brenda Miller. Cuando el lugar se quedó en silencio, Brenda se levantó, vestida con un llamativo vestido verde esmeralda. Aceptó el micrófono con una sonrisa confiada. Caroline mantuvo su sonrisa a pesar de sentir un pequeño pinchazo de ansiedad. A todos, nos hemos reunido hoy por mi hermana Caroline, comenzó Brenda con una voz brillante, pero para ser honesta, Cari, nunca pensé que verías este día. Una pequeña risa se extendió por el lugar. Caroline dio una sonrisa forzada. Mi hermana siempre ha sido seria y sensata. Desde la universidad, se ha dedicado por completo a estudiar y trabajar. Brenda hizo una pausa momentáneamente, luego cambió su tono. En realidad, a todos, mi hermana siempre ha estado detrás de hombres ricos. Decidió entrar en la industria financiera desde la universidad, y este matrimonio es solo otro intento de conseguir dinero. El lugar estalló en risas. Muchos invitados parecieron tomarlo como una broma entre hermanas, pero el dolor atravesó el pecho de Caroline. Miró a Michael, cuya expresión era dura, como si estuviera pensando en algo. Desde su adolescencia,
Carrie siempre decía, voy a casarme con el CEO de una empresa importante, continuó Brenda alegremente, y mira, finalmente ha cumplido su sueño. Caroline llevaba una sonrisa congelada. Todas las palabras de Brenda eran mentiras. Lo que había soñado de adolescente era contribuir a la sociedad con sus talentos, no casarse con un hombre rico. De repente, su madre, Eleanor, se levantó, levantando su copa de champán en alto. Bien hecho, cazafortunas. Finalmente has tenido éxito. La atmósfera en el lugar se congeló por un momento. Los amigos cercanos de Caroline parecían confundidos, y la familia de Michael intercambió miradas incómodas. Sin embargo, muchos invitados se lo tomaron a broma y continuaron sus conversaciones. Caroline se sentó rígida en su asiento, con las mejillas enrojecidas y las lágrimas brotando en sus ojos. Había soportado malentendidos de su familia durante años, pero nunca imaginó ser expuesta de esta manera en público en el día más importante de su vida. En ese momento, Michael se levantó lentamente. Había dignidad en su postura, y la atención del lugar se volvió hacia él. ¿Es eso realmente cierto? La voz de Michael era tranquila pero transmitía un poder que resonó en todo el lugar. Brenda y Eleanor parecían sorprendidas por la repentina intervención. Me gustaría que todos vieran quién es realmente Caroline. Michael señaló una pantalla en la parte posterior del salón. A su señal, las luces del lugar se atenuaron y aparecieron imágenes en la pantalla grande. El primer metraje mostraba la fiesta del aniversario de la fundación de Hudson Furniture. Se veía a Caroline hablando amistosamente con Michael y otros empleados. Estaba hablando con pasión sobre el proyecto de apoyo comunitario de la empresa, y estaba claro que los empleados estaban impresionados por sus ideas. La escena cambió a una entrevista de una revista de negocios que presentaba a Hudson Furniture como la reactivación de empresa más innovadora de este año. Caroline apareció como asesora estratégica anónima, discutiendo los valores de la empresa y la filosofía de gestión que priorizaba a los empleados. Cuando el entrevistador le preguntó a Michael, ¿cuál es el secreto detrás de esta notable recuperación?, respondió con una expresión sincera, sin su presencia, esta empresa no existiría hoy. Su capacidad no solo para analizar las finanzas, sino también para reconocer el valor de cada empleado y armonizar la tradición con la innovación es invaluable más allá de las palabras. El lugar estaba en silencio. Finalmente, se mostraron gráficos y tablas que mostraban el rendimiento de la empresa. Mostraban la trayectoria de una empresa al borde de la quiebra que volvía al liderazgo de la industria. Cada punto de inflexión señalaba las ideas innovadoras de Caroline. La diapositiva final decía el valor de Caroline para Hudson Furniture, incalculable junto con una colección de momentos cálidos de ella interactuando con empleados y clientes. Cuando el vídeo terminó, un profundo silencio se extendió por el lugar. Las lágrimas brillaban en los ojos de muchos invitados, y los padres de Michael miraron a Caroline con expresiones orgullosas. Brenda y Eleanor se sentaron sin palabras. La confusión y la vergüenza eran visibles en sus rostros. Caroline también estaba llorando, pero estas no eran lágrimas de humillación o tristeza. Eran lágrimas de profunda emoción. Estaba profundamente agradecida de que Michael hubiera reconocido públicamente sus talentos y contribuciones de esta manera. Michael se puso de pie junto a Caroline y le tomó la mano con firmeza. Esta es la persona de la que me enamoré, dijo en voz baja pero con fuerza, una verdadera salvadora de Hudson Furniture, llena de talento, inteligencia y compasión. Un cálido aplauso estalló en el lugar. Alrededor de Caroline y Michael, se había formado un círculo de personas que realmente entendían su valor. El plan de Brenda y Eleanor había fracasado por completo. Habían tratado de ridiculizar a Caroline por casarse por dinero, pero en realidad, ella era la valiosa para Michael y su familia. Michael volvió a tomar el micrófono y comenzó a hablar en voz baja. Lo que estoy a punto de decirles es algo que ni siquiera Caroline sabe. El día que llegó por primera vez a nuestra empresa, estábamos al borde de la quiebra. Gracias a su propuesta, evitamos despedir a empleados y restablecimos nuestra relación con la comunidad. Al principio, no podía entender por qué trabajaba tan devotamente para nosotros, continuó Michael, con la voz ligeramente entrecortada. Cuando me di cuenta de que era porque encontraba valor en dar significado a las vidas de las personas, no en el dinero o la fama, me enamoré de ella. Una ola de profunda emoción se extendió por el lugar. Caroline se secó las lágrimas y se levantó, apoyándose en los brazos de Michael.
Michael tomó la mano de Caroline e hizo que se pusiera de pie a su lado. Sus ojos estaban llenos de orgullo y amor. Conocer a Caroline cambió mi vida, comenzó, hablando en voz baja, mirando alrededor del lugar. Cuando visitó por primera vez nuestra empresa, Hudson Furniture, con sus 3 generaciones de historia, estaba a punto de cerrar sus puertas, tragada por la crisis económica. Le habíamos pedido que analizara nuestras finanzas como una última esperanza. Michael sonrió levemente. Un consultor ordinario habría recomendado vender activos y recortar personal. De hecho, otros expertos hicieron exactamente eso. Pero Caroline era diferente. Vio las historias de las personas detrás de los números. Caroline se sonrojó levemente. Michael apretó su mano con más firmeza. El plan de recuperación que creó no era solo una estrategia financiera. Se trataba de proteger las vidas y la dignidad de las personas. Con su propuesta, pudimos reconstruir la empresa sin despedir a un solo empleado. Al principio, no podía entender por qué era tan dedicada. Michael respiró hondo. Estaba realmente confundido cuando rechazó bonificaciones y compensaciones adicionales. Más tarde me enteré de que el abuelo de Caroline había trabajado en nuestra fábrica cuando era joven. Durante una recesión, mi abuelo en ese momento invirtió sus activos personales para proteger a los empleados. Gracias a eso, el abuelo de Caroline pudo seguir manteniendo a su familia y enviar a su padre a la universidad. Un pequeño murmullo se elevó desde el lugar. Las lágrimas brillaban en los ojos de Caroline. Era una historia que nunca le había contado a nadie. Quería devolver esa bondad y quería proteger las vidas de las personas de la misma manera. Me conmovió profundamente que encontrara alegría y diera significado a las vidas de las personas en lugar de en recompensas financieras. Michael miró suavemente a Caroline, atraído por su aguda perspicacia y cálida humanidad. Me enamoré de ella. Caroline no solo se convirtió en la salvadora de la empresa, sino que también cambió el significado de mi vida. Una ola de profundas emociones se extendió por el lugar. Los amigos de Caroline mostraron expresiones mezcladas de ira por sus años de malentendido y alegría porque ahora estaba siendo reconocida. Mientras tanto, Brenda y Eleanor se sentaron hundidas en sus asientos, sin palabras. La vergüenza y el arrepentimiento se mostraban en sus rostros. Los padres de Michael se levantaron y se acercaron a Caroline. Joseph, el padre de Michael, era un caballero anciano digno. Tomó ambas manos de Caroline. Gracias por salvar a nuestra familia y empresa. Su voz estaba llena de gratitud. No eres solo la novia de mi hijo, sino una benefactora que protegió nuestro legado. Elizabeth, la madre de Michael, la abrazó con gracia. Nada me hace más feliz que tenerte como parte de nuestra familia. Secándose las lágrimas, Caroline tomó el micrófono. Sintió que algo se liberaba dentro de su corazón. Los pensamientos que había reprimido durante años finalmente estaban encontrando palabras. Gracias, Michael comenzó con una voz temblorosa, y gracias a todos por estar aquí hoy. Caroline respiró hondo. Durante mucho tiempo, había renunciado a que se reconociera mi valor. Desde la infancia, me decían constantemente que era demasiado responsable y aburrida, y después de la universidad, me etiquetaron como adicta al trabajo. Su mirada se volvió brevemente hacia su madre y Brenda. Sufrí malentendidos familiares durante años, pero nunca lo puse en palabras. Me apasionaba mi trabajo no por el dinero, sino porque encontraba alegría en la resolución de problemas. Encontré significado en descifrar las historias detrás de los números. La voz de Caroline se hizo gradualmente más fuerte. Conocer a Michael fue la primera vez que conocí a alguien que reconoció mi verdadero valor. Respetó mi forma de trabajar y pensar, atesorándola como valiosa en lugar de verla como aburrida o fría. Le dio a Michael una mirada gentil. Y ahora, por primera vez en mi vida, sé lo que es el verdadero amor. Es aceptar a la otra persona tal como es y reconocer su verdadero valor. Caroline dirigió su mirada a todo el lugar. La familia no se trata necesariamente solo de lazos de sangre. Para mí, la familia es Michael, sus padres y todos en la empresa. Me vieron por quien realmente soy. Luego reunió su valor y miró a su madre y a Brenda. Las dos no pudieron levantar sus rostros. Pero mamá, Brenda, siempre las amaré. Espero que esta pueda ser una oportunidad para que construyamos una nueva relación. Caroline hizo un gesto como si se acercara.
Quiero que conozcan a la verdadera yo. El lugar estaba en silencio. Las lágrimas brillaban en los ojos de muchos invitados. Los hombros de Eleanor temblaron ligeramente, mostrando que estaba llorando en silencio. Brenda levantó la cara y miró a su hermana. Su expresión mostraba arrepentimiento y tristeza como nunca antes se había visto. Lentamente, Eleanor se levantó. Parecía inestable, pero dio un paso, luego otro, hacia Caroline. Cari, su voz tembló, lo siento, de verdad, realmente lo siento. Caroline caminó hacia su madre y la abrazó. Eleanor enterró su rostro en el hombro de su hija y comenzó a llorar intensamente. Me equivoqué. Nunca traté de ver tu valor, dijo Eleanor entre lágrimas. Brenda también se acercó lentamente. La vergüenza y el arrepentimiento se mostraban en sus ojos. Hermana, ¿yo? Tropezó con sus palabras. Caroline extendió una mano y abrazó a su hermana también. Las tres permanecieron así durante mucho tiempo. Años de malentendidos y dolor estaban comenzando a sanar en este momento. Michael se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Caroline. Un profundo afecto habitaba en sus ojos. Esto es lo que quería, dijo en voz baja. Quería que todos supieran que eres realmente una persona valiosa. Caroline sonrió. Su sonrisa tenía un brillo como nunca antes. Había una ligereza, como si se liberara de una carga de larga data. La música comenzó a fluir por el lugar nuevamente, y un cálido aplauso resonó. La gente reanudó las charlas, y la celebración continuó, pero algo había cambiado decisivamente. Fue un cambio dentro de Caroline. Por primera vez, había encontrado su lugar dentro de su familia y en la sociedad. Más tarde, muchos invitados describirían esta boda como una experiencia conmovedora y que les cambió la vida. Se convirtió no solo en una celebración del matrimonio de dos personas, sino en una ocasión especial en la que se presenció a una mujer encontrar su verdadero ser y ser reconocida por quienes la rodeaban. Cuando Caroline y Michael se pararon en la pista de baile y comenzaron su primer baile, una alegría serena se extendió por su rostro. A su alrededor, se había formado un círculo de personas que realmente entendían su valor, y por primera vez, sintió que este era legítimamente su lugar. La luz del sol primaveral se filtró a través de las grandes ventanas de la casa de los suburbios de Boston. Caroline sonrió, sosteniendo un café caliente y contemplando el jardín bellamente mantenido. Había pasado un año desde la boda, y su vida con Michael se había vuelto más satisfactoria de lo que habían imaginado. ¿Terminaste de revisar los materiales? Michael salió del estudio y colocó su mano sobre su hombro. Sí, todo está listo, Caroline sonrió a su esposo. El anuncio de hoy será especial. No solo gestionaban conjuntamente la empresa, sino que también habían lanzado un nuevo programa llamado Hudson Scholars. Este programa, que proporcionaba educación empresarial y oportunidades prácticas para jóvenes económicamente desfavorecidos, era su proyecto más orgulloso. ¿Supiste algo de Brenda?, preguntó Michael. Sí, llegará un poco tarde, pero definitivamente vendrá. La voz de Caroline tenía una calidez hacia su hermana que no estaba presente antes. Después del incidente de la boda, Brenda había reflexionado profundamente sobre su comportamiento y había comenzado a ver a un consejero psicológico, dándose cuenta de que los celos hacia su hermana y la baja autoestima subyacían a sus acciones. Brenda estaba tratando gradualmente de reparar su relación con Caroline. Recientemente, al ser voluntaria para el programa de becas, había comenzado a descubrir sus propios talentos verdaderos. Sonó el timbre de la puerta, y cuando Caroline abrió la puerta, su madre, Eleanor, estaba allí. Sostenía un pastel de manzana casero en sus brazos. Mamá, ¿viniste? Caroline abrazó a su madre. Después de la boda, Eleanor había cortado temporalmente el contacto por vergüenza, sin embargo, cuando fue hospitalizada repentinamente con una enfermedad unos meses después, Caroline se apresuró a ayudar sin dudarlo. Esa atención dedicada se convirtió en la clave para abrir el corazón de Eleanor. Ahora, las cenas familiares mensuales se habían convertido en una tradición, y estaban comenzando a construir nuevas relaciones, superando los malentendidos pasados. Es un día especial. No podía perdérmelo, Eleanor sonrió suavemente. Un nuevo respeto por su hija habitaba en sus ojos. En la sala de estar, los padres de Michael estaban charlando amistosamente con los jóvenes estudiantes becados.
Había una calidez de verdadera familia que trascendía los lazos de sangre. Por la tarde, en una pequeña ceremonia celebrada en el jardín, familiares y amigos se reunieron junto con miembros clave de la empresa. Caroline y Michael anunciaron el lanzamiento oficial de Hudson Scholars y la concesión de las primeras becas. Cuando Brenda llegó tarde, abrazó a su hermana con firmeza. «Hermana, eres realmente increíble». Su voz contenía una admiración sincera. «Me alegro de poder ser de alguna ayuda». En el crepúsculo vespertino de ese día, Caroline estaba sola en la terraza del jardín observando la puesta de sol. Michael se acercó desde atrás y puso su brazo alrededor de sus hombros. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente. «Felicidad», respondió Caroline desde su corazón. La felicidad de poder ser mi verdadero ser alrededor de personas que realmente entendían su valor se había reunido, los conflictos pasados se habían sanado, y ahora un nuevo círculo familiar se había formado con ella en su centro. Caroline sonrió en silencio. Después de un largo viaje, había descubierto la verdad de que la familia no reside en los lazos de sangre, sino en la comprensión mutua, el reconocimiento del valor y el amor incondicional.